Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a comenzar a conectarnos poco a poco para recibir el acostumbrado mensaje a manera de conferencia para nuestra formación cristiana. Y de antemano recibir con beneplácito a todos aquellos hermanos que más allá de nuestras fronteras se encuentran conectados. He sabido que está llegando estas conferencias hasta Brasil, hasta Estados Unidos, sobre todo Centroamérica. Y me da mucho gusto porque nuestra página está abierta. Como siempre digo, la palabra de Dios no está encadenada y el sentido de esto es que llegue esa palabra y produzca los frutos que Dios nuestro Padre quiere de cada uno de nosotros. Lo que vamos a ver ahora es la segunda parte del tema, las claves de la perseverancia cristiana. Y habíamos desarrollado el tema de la perseverancia en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la empresa. La perseverancia como el reto continuo que tenemos los seres humanos en la vida. Y por tanto, la perseverancia vista como una virtud humana, que lo es, pero como veremos también es una virtud espiritual. Vamos a intentar desarrollar, espero poderlo terminar, dos temas más que nos quedarían. ¿Cuáles son esas claves de la perseverancia cristiana si la leemos desde el Evangelio? Y por otra parte, ¿cuáles serían los enemigos que se oponen a esa perseverancia cristiana? Espero que pueda gustar a todos y dejar un buen sabor de boca, porque la palabra de Dios a veces incomoda, pero es signo de que de veras se está moviendo algo dentro de nuestro corazón. Hablemos entonces del tema del día de hoy, clave de la perseverancia cristiana, ¿no? La perseverancia es clave para la perseverancia es un elemento distintivo de nuestro seguimiento de Cristo. Lo veremos como una segunda parte. No sin antes encomendarnos, como siempre hacemos, al Espíritu de Dios y su santa operación. Así que abramos un espacio para pedirle al Espíritu Eterno que tenga bien mirarnos con compasión y que nos ilumine las tinieblas de nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, consagramos, Señor, este tiempo, nuestra vida, lo que somos y hacemos, para concentrarnos delante de tu presencia. Te agradezco de antemano todas aquellas palabras, ideas, argumentos que has puesto en este pobre pecador, en este siervo tuyo. Con confianza de hijo te pido, te imploro, que tu palabra sea eficaz y que pueda llegar y transformar el corazón de todos aquellos que la van a recibir. Ven, Señor, Espíritu Santo, ilumina las tinieblas de nuestro corazón y danos fe firme, esperanza cierta y caridad perfecta. Bendito seas, Señor, y dador de vida, amor del Padre y del Hijo. Te glorificamos con este momento formativo, porque eres digno de honor y de alabanza, porque nos iluminas y nos das amor a Jesucristo, por quien vamos al Padre. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice este momento formativo para tu mayor gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, queridos hermanos, se podría decir que toda la Biblia, como palabra de Dios, nos invita a la perseverancia. Por ejemplo, algunos textos que voy a citar ahora, la verdad es de que son muchos, ¿no? Filipenses 3:12, sigo adelante, dice San Pablo, esperando alcanzar aquello para lo que he conseguido por Cristo Jesús. ¿Sí? Y en otra parte dirá él mismo, yo estoy llevando a los que puedo a Cristo, pero yo mismo no me descuido, no sea que buscando el bienestar de los demás quede yo excluido. Entonces,
Jesús mismo en su Evangelio nos enseña la importancia de perseverar para alcanzar la salvación, ¿no? Nos lo dice Mateo, por ejemplo, cuando dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces la perseverancia tiene una portada teológica fundamental, ¿no? Por no citar aquel texto famoso de Lucas, cuando dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe sobre la tierra? Es un gran cuestionamiento. Esperemos que esta conferencia nos dé esa consistencia de fe tal que cuando venga el Señor podamos decir como en el Apocalipsis, Maranatá, ven Señor en este momento, estoy listo, que tu presencia amiga nos invada, porque tú eres el Señor de nuestra existencia. Perseverar hasta el fin es el objetivo del mensaje de la Biblia, porque Dios quiere que todos seamos salvos y alcancemos la vida eterna. Así que todos estos textos, entre otros, ¿verdad?, nos van a enseñar el valor de la perseverancia cristiana, pero yo quiero ahondar más en un texto siempre de Mateo, aquel famoso texto que ustedes conocen. Es aquel texto que dice Mateo 22:14, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Necesitamos entenderlo, hermanos, porque nos puede llevar a consideraciones inexactas. Atención, ¿por qué el texto no dice todos son llamados, sino muchos son llamados? Muchos son los llamados, pocos los elegidos. ¿Por qué no dice todos son llamados? ¿Por qué excluye? ¿No? Tampoco explica por qué los elegidos sean tan pocos. ¿No? Pocos son los elegidos. ¿Pero qué? ¿De quién depende la elección? ¿Es que Dios va a dejar fuera a algunos? ¿Ven? Entonces es un texto profundo que necesitamos desmenuzarlo un poquito. Si me permiten, voy a intentarlo. Desde mi punto de vista, como biblista, muchos son llamados, es un texto clásico, ¿no? Polo y kletoi, es una frase, desde mi punto de vista como biblista, omnicomprensiva. ¿Qué significa, hermanos? La totalidad. Todos los seres vivientes hemos sido llamados a la existencia, pero de manera singular los seres humanos, que somos creados a imagen y semejanza suya, hemos sido llamados también a la trascendencia. Claro, la vida sería un sinsentido si no hubiera sido creada para la eternidad. Caemos en el pesimismo filosófico de Descartes o de otros filósofos pesimistas, ¿no? ¿Para qué viene a vivir el hombre? ¿Viene a vivir para morir? ¿No? ¿Desde que nace es carne de muerte? No, vinimos a este mundo para trascender. El problema es que muchos se quedan rezagados. Vamos a entrar a ese detalle. Bueno, entonces lo vuelvo a afirmar. Todos los seres vivientes hemos sido llamados a la existencia, pero los seres humanos tenemos un llamado a la trascendencia. Y esto debe de ser claro para todos los que vayan a escuchar esta conferencia. Tú eres un llamado a la trascendencia. Tú no naciste para morir, no. Aunque tengas que morir. Pero tú naciste más bien para vivir, para que tengas en ti vida eterna. Por eso dice San Juan, yo he venido para que todos tengan vida y vida eterna. Claro, ¿no? Bueno. Sin embargo, cuando el Señor dice, pocos son los elegidos, podríamos decir que se puede leer proporcionalmente, es decir, en relación a todos los que han sido llamados, en realidad son pocos los que buscan la trascendencia. Así se podría entender. La perseverancia cristiana, entonces, nos debe conducir a la trascendencia. Sin trascendencia, no hay perseverancia cristiana, porque el ser humano se desubica, se desenfoca.
La Biblia entonces confirma que el uso, digamos, el uso de la palabra libre albedrío, que muchas veces ha sido mal comprendido como libertad. La libertad es siempre un acto ético. El libre albedrío puede ser un acto ético si aquel acto es verdaderamente hacia el bien, hacia el bienestar común, hacia el bienestar personal. Pero el libre albedrío, lo sabemos de sobra, puede dirigirse peligrosamente hacia aquello que nos puede dañar. Podemos asumir criterios de no trascendencia, ¿me entienden? Y esto lo estamos haciendo en el día a día. Todos aquí mismo, aquí ahora, ¿no? Entonces, el libre albedrío es un gran tema, porque es una potencia de Dios que nos puede conceder la vida, pero también si se hace mal uso del libre albedrío, nos puede rezagar en el camino a la trascendencia. Muchos lo piensan así, ¿no? Y se perdieron de rumbo, y son exclamaciones que escuchamos muy a menudo, por desgracia, ¿no? No, todo está aquí, no existe un más allá. El más allá, lo escuché hace algunos días, lo inventaron las curas y las monjas para infundirnos miedo, etc. Todos estos discursos, ¿verdad?, que escuchamos de tanto en tanto en gente anticlerical y demás. De manera que al final de todo, hermanos, el hombre es libertad plena, autoafirmación plena de sí mismo. Pero hay textos bíblicos que nos hacen clarificar un poco el sentido de esto. Miren, por ejemplo, el relato del diluvio al tiempo de Noé es un texto interesantísimo y es clarificativo de este fenómeno. Lo voy a aludir ahora. El texto afirma que existe la generación de Noé y su actitud perniciosa era que esa generación de Noé, aparte de su familia, no quiere subirse a la barca salvadora que construyó Noé, que el Señor le pidió que construyera, ¿sí? Entonces, bueno, el texto va a afirmar que no se subieron a la barca, ¿no? Vemos entonces que, bíblicamente hablando, el libre albedrío es potencia de salvación. Dios nos salva libremente, pero también es la capacidad de autoafirmarse, es decir, de permanecer, si se quiere, en el mundo caótico de las aguas del diluvio, ¿sí? Entonces, recordamos el texto de Mateo: muchos son los llamados y pocos los elegidos, es decir, pocos los que deciden quedarse dentro de la barca, y muchos los que deciden quedarse fuera por su libre albedrío. Y el razonamiento, hermanos, pues es muy simple, ¿no? Si no me quiero subir a la barca, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que hacerlo? Si no quiero vivir la vida con parámetros religiosos, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿No? Si no me interesa conseguir el cielo, ¿por qué me quieren llevar ahí a la fuerza? ¿No? Las mamás se duelen un poquito cuando los hijos le dicen: mamá, es que no me interesa la misa, ¿por qué me quieres llevar a fuerza? Y tienen razón, porque tienen el derecho de libre albedrío, ya son grandes, optan por no tener un comportamiento religioso y están en su derecho, aunque la madre sufra porque no están del todo convencidas que sus opciones sean buenas, porque necesitamos ese elemento trascendente, ese algo que nos complementa como seres perfectamente espirituales, porque lo somos. Entonces ahora se va entendiendo por qué el Señor dice: muchos son los llamados, pocos los elegidos. No porque sea un problema de Dios que va a elegir a unos y a otros no, porque entonces, ¿qué raza de Dios es? Es más bien focalizar el tema del libre albedrío. El libre albedrío, entonces, hermanos, nos puede atorar a todos, a ustedes y a mí, el sentido trascendente de la vida. ¿Por qué leemos el texto de esta manera, hermanos? Les voy a explicar por qué. Miren, no es propio de la naturaleza divina
decir que a unos llama y a otros no. No cuadra, ¿no? No podemos decir de Dios que a unos favorece, pero a otros desfavorece. No podemos decir eso de Dios. No podemos tampoco decir que a unos salva, pero a otros, ni modo, están destinados a la condenación. No podemos. No podemos decir tampoco que a unos Dios los mira con mucha gracia, con mucha misericordia, y a otros ni voltea a verlos. Ni voltea a verlos. No. Esto no se puede afirmar en Dios, hermanos. Simplemente no se puede. Por tanto, es necesario entender este texto omnicomprensivamente. O sea, todos somos llamados, pero en virtud del libre albedrío, pocos son los que en realidad llegan a la meta. Y en esta conferencia queremos entrar al corazón de Jesús, que se empeña en invitar, no a coaccionar, a que tengamos vida y vida abundante. Y bueno, en Cristo, ¿qué somos? Somos nueva familia de hijos de Dios. Pues demostrémoslo. En Cristo somos una nueva creación, conformamos un nuevo orden de cosas, ¿no? Por eso dice Mateo, vinos nuevos en odres nuevos. Somos nuevos. En Cristo somos una nueva creación, basada toda en el criterio de la gracia y de la misericordia divina. Bendita sangre, podríamos decir, ¿verdad?, que nos compró para Dios. Pero a pesar de todos los esfuerzos del Señor por salvarnos, a pesar de todo ese caudal de gracia infinita, la voluntad humana, en virtud de ese libre albedrío de que estamos hablando, se puede afirmar en dirección opuesta a su destino trascendente. Y por eso podrá decir San Agustín, ¿verdad? Aquel que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Aunque también debo decir que San Agustín tiene otra frase conocida también de ustedes. Dice así: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestra alma estará siempre inquieta hasta que descanse en ti. Eso ya la hemos escuchado más de alguna vez. Pues fíjense ustedes, hermanos, que lamentablemente existen almas que en lo que menos piensan es en descansar en Él. Increíble, increíble. ¿El libre albedrío lo permite? Ni hablar. Hay que orar, sobre todo si son miembros de nuestra propia familia, y nos duele que no entren al redil de las ovejas. Nos duele que no sigan el camino de Cristo. Nos duele que no sean capaces de trascender. Nos duele. Hay un dicho popular que dice así: tenemos muchos de nosotros el correr de caballos finos, pero el parar de burros brutos. Ya lo han escuchado. Bueno, pues es otra modalidad, hermanos. Es otra modalidad. Muchos podemos tener un comienzo fenomenal, ¿no? Como el de un noble corcel. Pero al final nos cansamos. Y como seguimos teniendo el libre albedrío, pues decidimos cambiar de rumbo. Recuérdense de sus compañeros, que a lo mejor iniciaron una carrera, que a lo mejor iniciaron un proceso formativo, que a lo mejor iniciaron junto con ustedes un diplomado en lo que sea. ¿Dónde están ahora? ¿Sí? Entonces, para sostener nuestro caminar, ¿no?, necesitamos correr como el noble corcel, pero no solamente por temporadas. Siempre es necesario mantener el paso. Es necesario no perder ese paso, jamás. Y para ello les recomiendo, hermanos, vivir siempre concentrados, centrados, para después descentrarnos. Voy a explicar en qué consisten estos tres movimientos del alma. Vivir concentrados, vivir centrados, para después vivir descentrados. Vivir concentrados, ¿a qué me refiero, hermanos? Indica vivir atento al modo como vivimos nuestra experiencia de vida.
No podemos vivir al ahí se va, al a ver qué sale. Debemos de vivir siempre atinados, no vivir dispersos, no vivir prisioneros de nuestros propios criterios, a veces egoístas, ¿no? Vivir, por ejemplo, evitando la avaricia, el resentimiento, el odio, la vanidad, la autorreferencialidad, ¿no? No vivir en el egoísmo del yo-yo, ¿no? La autorreferencialidad, primero yo, después yo y siempre yo, y lo aplicamos por todos lados. Eso es incorrecto, ¿sí? Entonces, definitivamente hay que detenerse y concentrarse en lo que verdaderamente es válido, es sustancial y nos conduce a cosas buenas para mí en el presente y esperemos en Dios en el futuro. El centrarse, hermanos, en cambio, indica hacernos como niños, totalmente dependientes de aquel que nos creó. Por eso quizá exageró un poco Jesús, o no lo sé, cuando dice, sin mí no pueden hacer nada. A veces batallo para entender esto, sin mí no pueden hacer nada. Pues significa que lo necesitamos para lograr la meta anhelada, la salvación de nuestras almas, la trascendencia, el vivir para siempre en Dios. El centrarse es la parte más complicada, más difícil, porque lo que surge espontáneamente es el vivir sin Dios, ¿sí? A sabiendas o no de que exista, pretendemos vivir sin Dios. Es el pecado original. Los hombres traicionaron esa presencia amiga porque quisieron vivir sin Dios, sin su parámetro, porque le hicieron caso a la serpiente, ¿no es cierto? Entonces, la tendencia de los seres humanos es sacar a Dios como criterio trascendente en la aventura amplia de nuestra vida humana. Y eso ha generado muchísimas problemáticas personales. Otro enemigo poderoso que nos roba la perseverancia es la monotonía, pero de esto voy a hablar un poquito más adelante, más extensivamente. Podríamos decir también la inconstancia, de la que ya hablábamos un momento en las anteriores pláticas, ¿no? La constancia nos cuesta, ¿no? De repente nos vemos a nosotros mismos diciendo, aquel que amaba parece que ya no lo amo más. Aquello que yo anhelaba, aquello que yo soñaba, pues me ha dejado de interesar. Aquel que ha comenzado una tarea con mucho vigor, ahora se ocupa de otras cosas. Son factores que nos desconcentran, que no se nos pierda el camino, que no agarremos veredas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y se tiene que afirmar así en medio de este mundo caótico que lo saca de la jugada. ¿Cómo lograr la perseverancia final? Es el tema, pues, de esta conferencia. Y el otro elemento es el descentrarse. ¿A qué se refiere? Una vez que ya nos hemos concentrado y centrado, ahora nos descentramos. Volvemos a la vida, volvemos a la actividad, al compromiso, la misión personal, ¿no? Nos mantiene la fe viva, esa actitud, ¿verdad?, de todos los días, ese sentido de sensibilidad humana, de compromiso, ¿no? Se vive así comprometido en la caridad, en la fe, en la esperanza, ¿no? Vivir descentrado significa que el concentrarnos, nos nutrimos, nos fortalecemos, la palabra de Dios, la fe, las virtudes, ¿no? En el día a día vividas, etcétera, las emociones que vivimos y nos nutren, nos fortalecen, nos emocionan. Bueno, pues ahora intentamos hacer algo semejante para aquellos que nos rodean. Intentemos nutrir al otro, emocionar al otro, fortalecer al otro en el seguimiento para generar vida eterna en cada uno. La perseverancia entonces tiene que ver con el vivir concentrados, con el vivir centrados y después con el descentrarse, con el comprometerse, atentos a no perder
las partituras de esta hermosa sinfonía de nuestra vida. Bien, bueno, pues eso es un poco la clave, de manera breve, esbozada, de lo que nos puede dar la perseverancia final. Sin embargo, no estaría completa esta conferencia si no hablamos de cuáles son los enemigos de esa perseverancia cristiana. Y si ustedes me aguantan un poco, voy a desarrollar ahora este tema. Y lo propongo que lo veamos hablando un poquito más extensivamente de tres poderosos de la perseverancia cristiana. Hablaremos en un primer momento de la desesperanza, que no hay que entenderla como desesperación, esa es otra cosa. La desesperanza, lo vamos a ver. Y luego hablaremos de la monotonía de la vida, que es un factor que debemos siempre de cuidar, lo voy a explicar. Y luego hablaremos de la inactividad, tanto física, mental como espiritual. Todos estos son elementos, quién más, quién menos, pero todos son elementos que inciden para que la perseverancia se trunque o se atore en las cosas, para que no vaya todo bien dirigido, como dice Juan el Bautista, a aplanar el camino para que no haya obstáculos para llegar a Jesús Salvador. Hablemos del primer tema, si me permiten, la desesperanza. Comencemos a decir que la desesperanza, hermanos, es un enemigo poderosísimo de la perseverancia cristiana. Cuídate de no tener la desesperanza. ¿Qué cosa es la desesperanza? Es una pérdida de confianza en las cosas buenas que hay en el mundo. Se trate de Dios, de los hombres, de las cosas. Se podría hablar de un sentimiento de desilusión de la vida en Dios, en las personas. Hay personas que ven a los otros seres humanos como fueran perfectos enemigos. Es porque se ha caído en la desesperanza. Cuando alguien está afectado de la desesperanza, hermanos, indica una pérdida de energía espiritual y psicológica también, un agotamiento mental, emocional, conductual también. La persona enfrenta un mundo hostil a su alrededor, al menos así se ve, así se comprende, así se percibe. Ha dejado de creer en la bondad del otro, en el poder liberador que Dios puede tener para librar de esa desesperanza. No, se ha perdido de ánimo. No cree más en la impartición de la justicia en los tribunales, ha caído en un pesimismo abrumador, no cree que nadie pueda cambiar, todo es caos alrededor. Bueno, pues es un sentimiento que padecen muchos seres humanos. Quien padece el mal de la desesperanza está cansado de tantas decepciones y ha acumulado, hermanos, un resto de tristezas y de sinsabores de la vida. Y de esto, hermanos, nos habla perfectamente la psicología de hoy. Tiende a presentar la desesperanza como un verdadero veneno que va apagando las ilusiones de la vida, a paso por paso, ¿no? Se pierde la energía de la vida. Y quien enfrenta este sentir está destinado a caer en una verdadera depresión. Cae en las redes de la depresión. Entonces vean, una persona que tiene ese cuadro de desesperanza, pues se puede detectar muy bien, la verdad. Es aquella persona que te dice que su vida no tiene sentido. ¿Han escuchado a alguien decir eso, no? Que no hay nada bueno hacer, todo está mal, ¿no? La supuesta idea de Dios también ya no tiene significado ni valor en su propia vida, ¿no? Se ha perdido de fe, ¿sí? Y a veces hay una transposición, ¿verdad? Yo no creo en Dios porque el sacerdote tal, esto. Como si el sacerdote es Dios, ¿no? Entonces, no alcanzan a tener esta distinción de cosas y caen en la desesperanza, ¿sí? Esa persona vive como abandonada al sinsentido de la vida. Y es una creencia peligrosa, a veces irracional, que está susurrándole al oído: no luches, ya está todo perdido. Hermanos, cuidado con eso. Líbrate de la desesperanza, porque es una terrible situación.
De hecho, fíjense, hermanos, me encontré que la esperanza está terminológicamente emparentada con la respiración, ¿sí? Esperanza se dice en francés espoir. El espoir es respirar. Entonces, la desesperanza indica que falta oxígeno, indica que falta la respiración vital, indica la ausencia del espíritu, si lo queremos leer así, ¿no? Y podríamos decir entonces que la desesperanza es la pérdida de ese algo espiritual que nos hace ser verdaderamente humanos, nos desconfigura, ya no somos o parecemos no ser seres humanos, ¿verdad? ¿Qué hacer con quien ha perdido el sentido de la vida? Bueno, no se vive, se vegeta, como los vegetales, así, no se vive. Es como un muerto viviente, un zombi que está deambulando por la vida. Es terrible dejarse atrapar por la desesperanza. Y quizá la vida nos ofrecerá la oportunidad de encontrarnos en el camino a esas personas que ya no creen, que ya no esperan, que no se ilusionan con nada, que están al borde de un precipicio y que quieren inclusive algunos de ellos terminar con su propia vida, ¿verdad? O bien, también nosotros, cuidado, enfrentando los avatares de nuestra propia existencia, a veces en nuestro complicado mundo, complejo mundo de cosas y bueno, sufrimientos y todo, necesitamos esa mano amiga que nos rescate. ¿Sí? Esta conferencia tiene ese sentido. Aguas con la desesperanza. Ahora bien, la desesperanza, hermanos, quiero que la entiendan como no culpable per se. Es decir, en realidad, ¿qué cosa es una persona así, desesperanzada? Es un cúmulo de experiencias traumáticas. No tiene a lo mejor ni siquiera la culpa ella misma, ¿no? Piensen en esas personas que fracasan, que viven en el miedo, que han sido decepcionadas de la vida por diferentes motivos, algunos de ellos amorosos. Esas personas que viven naturalmente en la pena, en la frustración, que manejan vacíos existenciales. Entonces, vean, hay frustración, hay amargura, hay pesimismo, ¿sí? Y se suma un cúmulo de experiencias negativas, entonces se baja la autoestima, nos sentimos derrotados, sentimos que no realizamos nuestros más caros anhelos, se pierde la motivación, viene el cansancio de la vida y a eso le sigue el cansancio físico. ¿Para qué quieres más virus? Con eso tendríamos. Entonces, cuidado con esos marcos referenciales de la vida caóticos. La desesperanza no es siempre culpable, pero sí es responsable. Nosotros podemos salir y debemos salir de esas situaciones. Entonces vean, todo lo negativo que nos pasa nos atora la vida, nos ha enfangado, por así decirlo. Pero es necesario, como decimos, resurgir como el ave fénix de entre las cenizas, en los rescoldos de nuestra vida, con optimismo, con coraje, con fortaleza interior. Y en ese momento de salida, siempre, hermanos, porque Dios es un Dios reverente, un Dios respetuoso, un Dios bondadoso, siempre nos va a tender la mano amiga, providencial, y que nos va a llevar por un camino de aliento, por un soplo de vida que necesitamos para salir de ese atribulado momento, ¿no? Entonces, digo yo, queridos hermanos, en esta conferencia, es probable vencer nuestras desesperanzas, pero jamás solos, sino con la fuerza de esa sincera amistad, con la fuerza de ese amor divino o humano también, ¿verdad? Que nos puede sacar de la prisión de nuestra propia existencia, que nos hace descubrir naturalmente nuevos rumbos, nuevos senderos, nuevos horizontes. Es el resurgir de la esperanza. Es como un sol, ¿no? Que comienza a acariciarte por la mañana. ¡Qué rico! O como el rocío fresco que te cae por la tarde. Y el susurrar de los grillos
que te hace pensar que no estás solo, que te da seguridad y confianza en la noche. Puedes dormir y descansar porque sabes que no estás solo. Hay alguien que está cercano a ti, que piensa a ti. Y si ese alguien no es un ser humano, entonces es un ser divino. Y ese es Jesús, es el Señor, es nuestro Padre Dios, es nuestra Madre del Cielo. Nunca estaremos solos. Por tanto, decimos contra desesperanza, por la esperanza, es decir, el aprender a respirar vientos nuevos, sacar fuerza de Dios, sacar fuerza de la vida, del mundo de creencias personales, aceptar nuevos retos, ¿por qué no? Conectarnos con esa realidad de manera distinta, casi les digo prueba y error, hasta lograr lo que nosotros queremos. Si te equivocaste no pasa nada, aprende de ahí, sigue adelante. Con esa fuerza interior podemos comenzar de nuevo, podemos renovarnos, podemos iniciar proyectos creativos que están a nuestro alcance y en el ámbito cristiano pues cuidar el cultivo de la esperanza como virtud teologal, ¿verdad? La desesperanza entonces, voy cerrando, tiene en Dios siempre una solución. Es cierto que en el ámbito de la psicología aplicada, la psicología como terapia, pues por supuesto que tiene su validez, ¿no? Pero también la fuerza de la fe espiritual, sobre todo en esa conciencia del Dios amoroso, del Dios poder, es la fórmula para comenzar de nuevo, tomándonos como hace un niño de la mano de su Padre, nuestro Padre Dios. Si la esperanza es virtud teologal, indica que es un Dios que humildemente nos pide que nos tomemos de su mano y de repente todo comienza a cambiar. Se habrá vencido así a un poderoso enemigo de nuestra perseverancia cristiana. Y hasta aquí, a este punto, el tema de la desesperanza. Hablemos del siguiente enemigo de la esperanza cristiana o la perseverancia cristiana. La monotonía de la vida. Esto es muy curioso, hermanos, pero es un enemigo real. Cuidado con la monotonía de la vida. En un sentido general, la monotonía se vincula a lo que siempre es plato, uniforme, que no tiene matices, a la regularidad, conlleva la idea de aburrimiento, enfrentar en el día a día cosas que siempre hacemos, rutinarias. Y esto puede llegar a los diferentes ámbitos de la vida humana, a la vida matrimonial, puede afectar al club de amigos, a las reuniones programadas, a una práctica religiosa demasiado gobernada por el reloj, ¿sí? Fíjense ustedes, hermanos, cuando estaba en Roma, unas religiosas españolas me platicaron un cuentito, porque era un cuentito, de cómo el demonio se había hecho a la idea de que quería destruir un monasterio de religiosas. Y entonces el conocedor de la naturaleza humana empezó a ver el panorama y empezó el demonio a desanimarse, porque vio que aquellas hermanas estaban tan disciplinadas, desde que empezaban el día a las 5 de la mañana, luego ir a asearse, y luego irse a la capilla a rezar, y luego irse al desayuno, y luego irse a dar sus clases, y luego venirse a comer, y luego un pequeño receso para ellas, y luego entrar a la oración, y luego hacer los trabajos de la escuela, y luego llegar al día, hacer las oraciones finales, rezar, irse a reposar, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. Entonces el demonio estaba estirándose los cabellos, si es que tiene cabellos, ¿no? Y bueno, dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Por más que quiero, no puedo entrar a destruir ese monasterio. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y le brilló el coco, ¿verdad? Y dijo, ya sé cómo los voy a destruir. Con la monotonía. Y siempre me recuerdo de esa anécdota que las hermanas nos plantearon, porque la monotonía es precisamente la repetición de actos sin cambios,
sin emoción, hacer por hacer, cumplir por cumplir, entrar a la dinámica del cumplimiento, cumplo y miento, cumplimiento. Alguien definió la monotonía de la vida como la tragedia de una vida condenada a repetir lo mismo día tras día, y tiene razón. Fíjense qué bonito. Alguien comparó la monotonía de la vida como la tragedia de una vida condenada a repetir lo mismo día a día. Ahora bien, atención, ¿qué tan monótonos somos? Yo me pregunto, ¿no estaré siendo yo mismo monótono en la medida en que estoy explicando este tema? La monotonía está siempre ahí, agazapada en su escondrijo, esperando destapar su veneno nocivo, ¿no? Entonces vean, hacer siempre lo mismo, las mismas tareas, las mismas rutinas, las mismas diversiones, y terminar al final en algo que yo llamaría una dialéctica espiritual. Es decir, que al final todo cansa, y empieza a lastimar tu vida. Pierdes ánimo, pierdes emoción. Y si ustedes me dicen, pero padre, ¿todo esto qué tiene que ver con la perseverancia? Bueno, porque tarde o temprano lo único que se quiere es salir de ese cuadro monótono que no soportamos más. Y yo me atrevería a decir que muchas personas que participaban en diferentes grupos parroquiales o grupos sociales de diferente naturaleza, no perseveran más por la monotonía. La monotonía, hermanos, atención, sobre todo quienes tienen una autoridad de grupos, los enlaces, los jefes de grupo, los directores de grupos, cuidado con la monotonía, porque la monotonía termina aniquilando el entusiasmo de la vida, el entusiasmo de vivir. En cambio, es bueno proponerse siempre nuevos desafíos, nuevos retos que le van otorgando otro sabor a la vida, a las cosas que normalmente hacemos. Y si yo les pregunto, queridos hermanos, ¿cuál es el síntoma de que alguien ha caído en la monotonía de la vida? ¿Cuál es ese síntoma? Atención, cuando la persona ya no se emociona, cuando se ha vivido o cuando se vive sin emociones. ¿Con cuánta razón el Señor nos pide de hacernos como niños para entrar a la vida eterna? El valor más grande de un niño es vivir la vida con un sinfín de emociones que él mismo se genera por su sentido fantasioso de la vida, ¿no? Esas emociones multicolores típicas de un niño. Como los niños, nunca debemos dejar de asombrarnos. Nunca debemos dejar de alegrarnos, de reír, de llorar, de emocionarnos, de descubrir cosas nuevas. Todo eso genera emociones. La emoción es el sentimiento más genuino del ser humano, porque nos va a colocar, hermanos, en la vida, saboreando los recuerdos del ayer hasta el momento presente. En cambio, ¿qué puedo decir? Lo que nos mata es la rutina, porque no se recuerda. ¿Qué comiste el jueves de la semana pasada? ¿Recuerdas? ¿Qué comiste el jueves? ¿Y qué vestido o pantalón llevabas puesto la semana pasada? Nosotros decimos, ¿no?, que recordar es vivir. Sin recuerdos, podríamos decir, se muere uno rápido. ¿Cuándo fue la última vez que rompiste la rutina y te atreviste a hacer algo distinto? ¿Recuerdas cuando te atreviste a hacer algo locuaz? ¿Solo por el gusto de romper lo rutinario? ¿Ven? Contra la monotonía de la vida tenemos la dinámica de la sorpresa, de la creatividad, del cambio. No se les olvide. No se trata de valorar poco la disciplina, No voy contra la disciplina. La disciplina es buena y hay que seguirla. Hay que vivir cotidianamente bajo disciplina. Pero la disciplina se puede asumir dándole siempre nuevos matices.
A lo mejor, si ustedes quieren, va a ser siempre el mismo discurso, la misma comida, las mismas costumbres, la misma cultura, pero ¿qué les parece esto? Presentada de 1000 diversas maneras y con toda una creatividad que sorprenda. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja, queridos hermanos, es huir de la monotonía del vivir cotidiano. Abrir nuevas metas, nuevos desafíos, sin cambiar estructuras esenciales que representan un valor inmutable. No podemos decir, por ejemplo, como ya me cansé de hacer lo mismo, pues entonces lo cambio y rompo con todo, lastime a quien lastime. Me parece que no digo todos, pero muchos matrimonios que enfrentan dificultades serias a nivel de intimidad conyugal es por la monotonía de las costumbres. Recuerden, amigos, hermanos, el rompimiento y la sorpresa deben de ser siempre éticos. Nada de que, bueno, pues para romper con la monotonía yo abandono todo y mando todo a volar. No. Debe de ser siempre una actitud ética y responsable de tu propia esencia. Si son cosas importantes, esenciales, pues claro que se tienen que mantener. ¿Sí? Es como si yo les dijera, hermanos, nuestro cometido es formarnos siempre como cristianos. La conversión es continua, ¿sí? Pero en virtud de la monotonía de la vida, pues ya no les voy a decir estas conferencias. No, hay que decirlas, pero de 1000 diversas maneras, de 1000 diversas maneras. Entonces, hermanos, pues eso es la moraleja y ojalá que la podamos entender. Ahora el último punto, y con este voy cerrando la conferencia, tengan paciencia. El tercer elemento que se ve como un enemigo para la perseverancia nuestra, perseverancia cristiana, para romper con la meta final de nuestra existencia. Atención, puede sorprender lo que voy a decir, pero lo voy a decir. La inactividad física, mental y espiritual se convierte también en un enemigo poderoso para nuestra perseverancia, hermanos. Increíble. Lo voy a demostrar. La inactividad, atención, no es solo un problema de pereza, de vivir bajo la ley del menor esfuerzo, no. La inactividad puede formar parte de una cultura familiar, de una manera de ser peculiarmente personal. Y es el principal problema, ¿sí? La inactividad. La parte espiritual, digamos, se enrancia porque no se activa. Pero también la parte racional si no se activa. Pero también la parte física si no se activa. Asegúrense de no ser ese tipo de personas que se enrancian en sus cualidades antrópicas. Nunca es tarde para empezar, hermanos, ¿sí? ¿Por qué se puede convertir en un enemigo para la perseverancia cristiana? Alguien estará pensando. Porque para perseverar necesitamos vigor, necesitamos fuerza interior. Y lo que no se activa, hermanos, se atrofia. Esa es la verdad. Contra la inactividad física, mental y espiritual, tenemos entonces el poderoso recurso de ¿qué cosa? De nuestra voluntad. Es la expresión más sublime de nuestro espíritu, la voluntad, hermanos. La voluntad, aparte de la conciencia de nosotros mismos, del intelecto, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de ese sentido estético de belleza que genera el arte y la creatividad humana, la voluntad es una cualidad la más exquisita del espíritu humano con la que el Creador ha dotado a sus criaturas. Y la voluntad tiene que ver con aquello de que hemos sido los seres humanos creados a imagen y semejanza suya. Tenemos voluntad, como Dios tiene voluntad. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir, hermanos? Un buen paseo por el campo es llenarse de energía. Uno vuelve renovado. Un buen juego de ajedrez es mantenerse activo mentalmente. Son pequeños ejemplos. Un buen momento de reflexión interior
de meditación, de lectura espiritual, de oración, de apertura al Espíritu Eterno, pues por supuesto que es generar un equilibrio a todos los niveles humanos, física, intelectual y espiritualmente. Necesitamos entonces decidirnos a ser personas más activas, menos tiradas en sillones. Necesitamos romper con el sedentarismo. Necesitamos emocionarnos, que nuestro corazón siga vibrando, siga pulsando. Necesitamos amar, sentirnos amados. Son fórmulas eternas de equilibrio psíquico y espiritual. Si lo quieren de otra manera expresado, queridos hermanos, no podemos cumplir nuestras metas sin este impulso de vida, sin este ejercicio integral, físico, mental y espiritual. ¿Por cuánto tiempo? Por el espacio de toda nuestra vida. Esto no es solamente un cometido axiológico, es decir, que lo abordemos como valor. Es una exigencia de nuestro ser humano, o mejor, de nuestro ser cristiano. Es la mejor manera de llegar a tener metas con éxito, con mentalidad triunfadora. Si tenemos verdaderamente una vida activa, podemos llegar al final de nuestros días con calidad de vida. El ejercicio físico, mental y espiritual deben de acompañarnos siempre para alcanzar nuestras metas. Por eso, en estas conferencias también hemos insistido en la importancia del comer. Claro, también entra. En la importancia de mantenernos en un equilibrio de peso. Claro, aunque nos duela, pero también entra. Y si lo quieren creer, es también, atención, esta atención hacia lo físico, lo intelectual y lo espiritual del ser humano, atención, es el secreto de una vida longeva. La longevidad tiene que ver con eso, queridos hermanos. Es decir, el secreto de vivir bien, en calidad de vida, por el espacio de tiempo que la unidad amorosa, que es Dios nuestro Señor, nos quiera conceder. Justo termino en el tiempo previsto. Lamentablemente esta plataforma no nos da pie a preguntas-respuestas, así que hasta aquí termino mi charla. Espero no haber sido monótono y ahora, como siempre hago, los bendigo a todos los que vayan a escuchar esta conferencia y que la fuerza de Dios, su bendición absoluta, la fuerza del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Les doy mi bendición sacerdotal. Los bendiga Dios misericordioso y siempre bueno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos. Descansen.